Hola a todos. Hoy os presento un especial. Hoy vamos a hablarlo todo sobre el Fiat 500. Las versiones, la fiabilidad, los motores, el comportamiento, el interior, el chasis, todo, absolutamente todo sobre el Fiat 500. No os lo perdáis, eso sí, coged palomitas porque el vídeo es largo. Bienvenidos a Charla Motor. Una de las pocas cosas que tengo clarísimas en el mundo de la automoción es que no le vamos a enseñar jamás a un italiano a hacer un coche pequeño. No solamente tienen gracia para hacerlos, sino que, por la configuración de su país, necesitan tener un coche práctico. Y si algo sabe hacer un italiano, y sobre todo la Fiat, es un utilitario realmente útil. No os riáis, no es tan fácil como parece. Y prueba de ello es que el Fiat 500 ha aguantado en esta última versión muchos años sin variar, simplemente porque tiene una concepción, bajo mi punto de vista, casi perfecta. Y además Fiat ha sabido complementar muy bien la gama, teniendo el 500 como un coche, vamos a llamarle pijín, mono o como muy bien dice mi amigo Iván, abrazable, y luego uno mucho más práctico, como es por ejemplo el Panda, que incluso lo tenemos en versiones 4x4. Por tanto, la gama de utilitarios pequeños prácticos en Fiat es sencillamente imbatible, y además con el nuevo motor que han incorporado, encima tienen la etiqueta Eco. Así que tenemos un coche molón, pijín, práctico, económico y encima con etiqueta Eco. ¿Queremos algo más? Porque además incluso tenemos estas versiones Riva que están equipadísimas y que son muy chulas, las cosas como son. Y en este vídeo vamos a probar varios motores, varias configuraciones y vamos a ver si realmente el Fiat 500 merece tanto la pena y sobre todo si aguanta el paso del tiempo. Y ahora, por favor, un Sugus al que me diga que este coche que estamos viendo aquí no mola muchísimo. Comenzamos. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Está claro que Pazos entiende el concepto. Este señor es Frank Stephenson, responsable del desarrollo del Fiat 500 y además diseñador de coches tan conocidos como el nuevo Mini. Y algo que marcó toda una época: el alerón del Ford Escort. Aunque Roberto Giolito fue el responsable de diseño del exterior del Fiat 500, Frank Stephenson era el responsable del proyecto. Y en este vídeo nos enseña o nos indica cuáles son las características que han hecho que este modelo no haya necesitado ser cambiado desde su lanzamiento. Y este coche, atentos, que salió hace 16 años. Una de las claves del diseño es que tiene unas líneas muy poco agresivas. No es un coche que amenace, vamos a decir. Todo lo contrario. Como ya he comentado y dice muy bien mi amigo Iván, es un coche abrazable. Y además tiene el truco de los coches clásicos, que se repite en el Mini, que es que tiene los faros redondos. Y eso es importantísimo. Tiene un frontal que te transmite la cara de un niño. Es un coche que agrada muchísimo a la vista. Y además tiene algo que se está olvidando últimamente:
Este Fiat 500 no tiene ni un solo adorno superfluo, nada de postureo. Puede tener algún detallito cromado, como eran las primeras versiones, pero en realidad es un coche atemporal porque no sigue modas. Se ha hecho un coche práctico y con una sencillez de líneas que hace que este sea un modelo atemporal, porque en realidad el cambio más significativo en toda la vida de este coche han sido los pilotos traseros y poco más. Y esta filosofía se ha repetido en el Fiat 500 eléctrico, que, cuidado, no nos confiemos que el Fiat 500e se vende mucho y se vende bien. ¿Por qué? Porque parece un coche sencillo, pero cuidado que la plataforma es propia y es un modelo en el que se han metido muchas horas de trabajo y se nota, y por eso está siendo un éxito. Y es un coche en el que se partió de cero en su concepción, pero manteniendo absolutamente la filosofía Cinquecento. E insisto mucho en esto, no le enseñéis a un italiano a hacer coches pequeños, porque nadie hace los coches pequeños como un italiano. Simplemente porque tienen muy claro el concepto, líneas sencillas, mantenimiento sencillo y una forma agradable. Tiene que ser un coche muy práctico en ciudad y que al mismo tiempo te transmita estilo. Porque el coche urbano es para lo que es, para moverte por la ciudad. Pero tienes que tener tu puntito de estilo que, como muy bien decía Marjone del Fiat Panda, le tiene que servir igual al notario y al fontanero. Lo que pasa que el 500 es el primo estiloso del Panda, pese a que renuncia a algunos aspectos prácticos como las 4 puertas o las plazas traseras. Pero es que en realidad este es un coche para una persona. Pero veamos otro ejemplo de no tener claro el concepto. Y además dentro de la misma casa. Aquí tenemos al Citroën Ami, un coche eléctrico diseñado para adolescentes composibles. Y como creen que su público objetivo es un adolescente con posibles, pues hacen un anuncio que te marea y te vuelve loco porque no para de moverse la imagen, lo típico. Pero bueno, a lo que íbamos. El diseñador de este coche además hace un coche que no sabe si va para adelante o para atrás, porque no se le ocurre otra que hacerlo simétrico. Esta es la parte de delante y esta la parte de detrás. Es que simplemente ya este color que tiene el coche ya te entristece. Y esto en teoría es un coche para alguien joven. Pero claro, se lo dejan a los tipos de Fiat y te sacan este modelo. ¿A qué queréis uno? Simplemente le han cambiado el color y le han quitado el barroquismo. Por quitarle le han quitado hasta la puerta. Pero fijaos ese salpicadero de colores. Este coche directamente transmite alegría. Y este coche tú lo ves por Montecarlo y te hace gracia y piensas que es de alguien que tiene el barco aparcado en el puerto. En cambio, ves este otro por Montecarlo y piensas que es de alguien que va a trabajar. Pero vayamos a los detalles. El frontal barroco, lleno de cuadros, rayas, protuberancias, en fin, un desastre. Las llantas ni os cuento, todo gris y de repente un toque de color fosforescente en unos tapacubos que cantan a plástico a kilómetros, otro adorno en la puerta, luego esa puerta estilo Citroën 2 caballos que realmente es un poco sin sentido, la verdad, en fin, que es un coche que parece hecho a retales. Fijaos ahora las diferencias. El Fiat a la izquierda, suavizado de líneas, realmente tenemos una línea arriba un poco dura,
faros redondos, por supuesto, intermitentes redondos y en la posición de los intermitentes, y un adornito imitando un paragolpes. La llanta, a la derecha una llanta, como hemos visto, que parece un plástico, y a la izquierda el mismo plástico, pero claro, parece un tapacubos antiguo. Fijaos qué diferencia. Y un detalle, fijaos en el retrovisor exterior. En el AMI pasa desapercibido, parece un pegote. En cambio, en el Fiat lo ponen con ese aluminio mate y parece otra cosa totalmente, lo que hace pensar un poco y darle gracia a un modelo. El concepto que diría nuestro amigo Pazos. Y si analizamos la parte trasera, en el Citroën sabemos que el coche va hacia adelante porque tenemos unos pilotos rojos, y en el Fiat tenemos una trasera que grita a los cuatro vientos, que es la parte trasera, comenzando por el hueco de la matrícula. Esos pilotos que los hacen casi del color de la carrocería para que no se noten, la imitación del paragolpes con los catadiópticos en su sitio y sobre todo un portamaletas absolutamente inútil, porque ya me diréis qué maletas vas a llevar en un coche con 100 kilómetros de autonomía, pero que si tú tienes este coche te vas a comprar el portamaletas y por supuesto te vas a comprar la maleta de mimbre para ponerla ahí, aunque sea para llevar los trapos de limpiar el coche. Pero es que este coche transmite optimismo, transmite alegría de vivir. Y esto es, volviendo al Fiat 500, lo que hace Fiat. Te vende un coche que además te vende, pues eso, un optimismo mediterráneo. Por cierto, otro detalle que me ha hecho mucha gracia, que se ahorran hasta la puerta y le ponen una cuerda. Seguro que la cuerda vale más que la puerta. Pero otro detalle, fijaos la modelo. Va vestida con un clasicismo arrebatador. Es que aquí todo es elegante, todo es bonito, todo es optimista. Y nadie cuida estas cosas como Fiat, porque todo es de una elegancia atemporal. Y si hay algo que algunas personas le achacan a este coche es que es un coche orientado al público femenino. Y eso Fiat lo ha solucionado de dos maneras. La primera con sentido del humor, con esta campaña comercial que para mí fue estupenda, y luego además con las versiones destinadas al público masculino. Acabemos de ver este anuncio porque es muy gracioso. The new 500S. Tested for bad boys. Además, mira que los italianos saben coger colores para los coches, ¿eh? Es que tienen mucho gusto. Y como guinda del pastel tenemos las opciones Abarth para el Fiat 500. Por tanto, tenemos un amplio abanico. Hay un Fiat 500 preparado para cada tipo de conductor o para cada necesidad, siempre y cuando no necesitemos 4 plazas de verdad, porque en ese caso nos tendremos que ir al Panda. Pero si buscamos un coche pequeñito, urbano, molón, y que encima pues sea rápido y divertido, hay un Abarth, o si no hay un 500, siempre vamos a encontrar un modelo 500 que nos va a encajar. La única pena que tiene este coche, la única pega, es que no tenemos un 500 con caja de cambios automática. Y eso es algo que Fiat debería corregir. Since 1949. Y una vez hecha la presentación, empecemos a hablar de cifras. Y la primera cifra que me llama la atención de este coche es que es el coche de 4 plazas más pequeño del mercado en este momento. No hay ningún coche de 4 plazas que sea más corto. El siguiente modelo de 4 plazas con motor térmico disponible es el Kia Picanto, pero este modelo todavía no tiene etiqueta eco. Por tanto, si queremos un coche de etiqueta eco, el siguiente modelo en tamaño que tenemos
al Fiat 500 es el Fiat Panda, su primo, o su hermano, mejor dicho. Y luego tenemos al Suzuki Ignis. El coche tiene una anchura de las peores de sus competidores, y eso lo notaremos luego en alguna cosa a la hora de conducir, como veremos. Pero es un coche además con una forma, que aquí lo vemos claramente, de pirámide. Muy ancho abajo, pero luego hablaremos de esa anchura porque también es muy interesante de hablar, pero vemos clarísimamente que el coche hace una pirámide. Además tenemos un morro bastante corto. Si os fijáis, la base del parabrisas sale a la altura del eje delantero. Es decir, metemos el motor prácticamente en el voladizo delantero. Eso está muy conseguido en este coche, porque es un coche que es muy amplio y tiene un magnífico espacio para las piernas en las plazas delanteras. Luego os contaré una anécdota al respecto. Otra cosa que tiene muy bien resuelta este Fiat 500 es la superficie acristalada, como estáis viendo aquí. Tiene cristales grandes, tiene cristales amplios, y eso va a hacer que por ciudad, junto con unos retrovisores fantásticos, siempre tengamos sensación de control del coche, que además a eso le sumamos ese morro tan corto. Y además es un coche muy luminoso, porque tenemos disponible techo de cristal en las versiones que no son descapotables e incluso también tenemos techo de cristal retráctil. Por tanto, la sensación de amplitud y de luminosidad siempre la vamos a tener, y por supuesto con su cortinilla retráctil. Aquí tenemos las dos versiones de frontal que se han comercializado de forma masiva en el Fiat 500. A la izquierda tenemos la Sport, que fijaos que tiene pues esas tomas de aire de postureo para hacer un coche un poquito más masculino, y luego a la derecha tenemos la clásica, la que ahora mismo está vigente. En este caso una no tiene antinieblas, que es la de la derecha, y la de la izquierda, al ser la versión Sport, sí lleva antinieblas, y además tenemos que los elementos cromados pasan a ser mate. Realmente las variaciones son pocas, bueno, y las llantas, pero en realidad prácticamente es el mismo coche, por no decir que es el mismo coche. Y aquí tenéis el detalle de la toma falsa de aire o de la papera, que están tan de moda últimamente en todos los fabricantes. Un elemento que a mí personalmente me sobra. El Fiat 500 sufrió un rediseño de media vida, y aquí vamos a ver las diferencias, que en realidad fueron muy pocas. A la izquierda tenemos la primera serie. Tenemos en este caso un faro de xenón con lupa que se encargaba de tener las luces cortas y largas. Y luego tenemos el pilotito de abajo, que era el encargado de ser la luz diurna de posición y el intermitente. Y vemos que el antiniebla era mucho más pequeño, pero en realidad lo único que hacían era quitarle ese marco cromado que tenemos a la derecha. Y luego unos adornos cromados imitando a los clásicos paragolpes metálicos que llevaba el 500 primigenio. Y a la derecha vemos la nueva configuración, vigente hasta ahora, que es el faro superior alberga el intermitente, pero solamente tiene las luces cortas, eso sí, por lupa. Y luego tenemos el farito donde va la luz diurna, que ahora es ese círculo, y dentro tenemos las largas. Y vemos que a la antiniebla lo que han hecho es ponerle un adornito cromado, nada más. La verdad es que el frontal varió muy poco. Y en la parte trasera vemos también que tuvimos muy pocas variaciones. Se quitó el cromado del paragolpes a la izquierda
y se bajaron al paragolpes las luces de marcha atrás y antinieblas, además de los catadriópticos, eso sí, muy resguardados. Y luego el piloto superior, el que está al lado de la matrícula o a la altura de la matrícula, se ha quedado ahora exclusivamente para intermitente, luz de posición y luz de freno, nada más. Las versiones iniciales del 500 y algunas versiones actuales de la Abarth disponen de faros de xenón, con una bombilla D1S de 3200 lúmenes. Son fáciles de identificar porque tenemos lavafaros y corrector automático de altura de faros. Aquí veis cómo funciona el lavafaros. Y las versiones modernas que son por bombilla halógena H7 tienen una luz mucho más pobre. Yo os recomiendo que ahora que se puede le pongáis lámparas LED homologadas y compatibles. La iluminación mejora y mucho. Echemos un vistazo a las ruedas. En todos los casos este coche lleva rueda de más. Tenemos llantas desde 14 pulgadas hasta 17 pulgadas. Yo sabéis que siempre opto por la llanta más pequeña posible, porque si este coche es un coche urbano, yo lo que quiero llevar es mucho flanco en la rueda, para evitar dejarme las llantas en cualquier bordillo. Con respecto al ancho de rueda, pues imaginaos, tenemos desde 165 hasta 205. Pero insisto que para mí, en un coche urbano, lo importante es que tengamos mucho flanco de rueda. La tapa de llenado de combustible está a la derecha, y aunque tiene previsto el mecanismo para cierre centralizado, en realidad no he encontrado ninguna versión que tenga el cierre centralizado. Y en el caso de las versiones con GLP, tienen también la boca de carga en el mismo sitio, como estáis viendo aquí. El tapón de depósito de gasolina es igual, que es con cerradura, y ahí tenemos la toma de carga para el gas licuado de petróleo. Para poder cargar el depósito vais a necesitar normalmente en España un adaptador. Aquí veis cómo estamos poniendo el adaptador y seguidamente vais a ver cómo se hace una carga de GLP. Se coge esa pistola y se pone ahí. Tenemos ahí un gatillo, apretamos con una cierta fuerza y veremos que se queda enganchado. Y ya solo nos queda pulsar el botón de llenado que está en el surtidor. Con esto ya tenemos hecha la operación de carga de gas, hasta que salte el boquerel, como en la gasolina normal. Los tiradores de las puertas tienen un tamaño excelente, es muy fácil meter la mano y abrir, incluso teniendo las uñas largas, y además tenemos la cerradura a la vista. Otro detalle bien pensado y al mismo tiempo sencillo. Los limpiaparabrisas no tienen sensor de lluvia, pero tienen muy buena velocidad y la superficie de barrido también está muy bien. Veis además que los chorros de lavado salen del marco del cristal y son 6. Por tanto, limpiar el cristal es una operación rápida. Pero como todos los coches modernos, tiene 21 centímetros de perímetro de ángulo muerto. Afortunadamente el pilar A de este coche no es muy tendido, pero aún así cuidadito en los pasos de peatones, porque tenemos mucho ángulo muerto. Los espejos retrovisores tienen un excelente tamaño, forma y ubicación. No están biselados y yo echo en falta que no tengamos un aviso de ángulo muerto, porque es un coche con el que nos vamos a mover constantemente por ciudad normalmente. Yo eso intentaba ponerlo como equipamiento, aunque sea opcional. Nos queda hablar del techo en la versión descapotable, que es esta que estáis viendo aquí.
La primera sorpresa agradable con la que me encontré es lo bien aislado que está este techo, hasta tal punto que yo incluso me planteaba directamente comprarme el que es cabrio simplemente por el capricho, porque en invierno o viajando no vamos a notar más ruido del que notamos con uno de techo metálico. Por tanto, es un accesorio que si os gusta ir descapotados, planteároslo porque tiene más ventajas que defectos. El único defecto que tiene es que el cristal trasero pasa a ser un poco más pequeño, pero el cristal, otra cosa buena, sigue siendo de cristal. Se me olvidaba del exterior. Los sensores de distancia son opcionales. Yo os lo recomiendo. Ahora mismo hay un pack por 800 euros que mejora uno de los pocos defectos también que tiene este coche, que es el cuadro de instrumentos. Luego lo veremos. Pero yo os recomiendo que si compráis este coche nuevo, tengáis ese pack opcional en cuenta. Ahora quiero que os fijéis en el paragolpes delantero. Está al revés de lo que están haciendo todos los fabricantes. La parte exterior o la parte delantera, el extremo delantero, está más elevado que la parte baja que llega a la rueda. Eso tiene dos ventajas. La primera es que al aparcar en batería es muy difícil que rayemos el paragolpes con la acera, porque antes nos va a hacer el típico ruido de roce y no vamos a seguir metiendo el coche. Además, fijaos que el voladizo, es decir, la distancia que hay entre la rueda y el extremo del coche, es muy pequeño. Esto se repite en la parte trasera, como estáis viendo. Y a eso le sumamos que todas las esquinas de este coche son redondas, están suavizadas. De esta forma es muy difícil que marquemos los paragolpes, algo muy importante en un coche urbano. Y en esta imagen vemos que la parte baja del paragolpes delantero hace cuña, como hemos visto antes, y además no está pintada. De forma que si rozamos esa parte baja a la hora de meternos en una acera, pues el estropicio es bastante pequeño. Y gracias a este diseño evitamos estos rozones típicos de ciudad como estamos viendo aquí en este Toyota Yaris, porque yo nunca he entendido por qué Toyota está aplicando este diseño en coches urbanos. Y por último, quiero que os fijéis en un detalle de esta foto: la proporción que hay de tamaño entre la puerta y el resto de la carrocería. La puerta es más de 1/3 de la longitud de la carrocería y eso nos va a traer muchas ventajas, como veremos más adelante. Hemos probado 4 motores. El primer motor es un motor 1.3 diésel de 95 caballos. Ya es una unidad difícil de encontrar de segunda mano. Eso sí, tiene etiqueta B y vamos a tener unos consumos que van a andar entre los 5 y los 6 litros. También es verdad que gracias al turbocompresor, este es el motor más vivaz de toda la gama. Luego tenemos el motor 1.2 de 4 cilindros, que ha estado vigente hasta hace poco, que ha sido sustituido por el nuevo motor híbrido de 3 cilindros. Aquí tenemos dos versiones, la versión sin GLP y la versión con GLP, que en este caso es la imagen de abajo. Sobre estos dos motores hablaremos un poquito más adelante y veremos si la versión de GLP merece la pena. Y por último tenemos el motor que actualmente es el único que se vende con el Fiat 500, que es el 3 cilindros de 1 litro de hibridación ligera. Es un motor parco, es un motor que gasta realmente poco. Es muy difícil ver
más de 5 con algo litros en el consumo. Es muy difícil. Pero tenemos los inconvenientes de que perdemos un cilindro y perdemos un poquito de pegada a la hora de salir a carretera. Porque uno de los pocos defectos que tiene este Fiat 500 es que en carretera a veces va demasiado justo. Vamos a analizar ahora el motor 1.2 y sobre todo si merece la pena la versión de GLP. Hace unos meses probé un Fiat 500 de GLP y como ahora necesito un coche urbano pequeñito que me sirva para entrar al centro de Madrid y que gaste poco, me he liado la manta a la cabeza y me he agenciado un Fiat 500 de GLP. Es más, me ha agenciado el Fiat 500 que probé, porque simplemente me encantó. Además es un coche que me apetece personalizar y hacerle unas cuantas perrerías. De hecho creo que iréis viendo todo lo que le voy a hacer, porque me apetece tunearlo. Y mucho. Pero antes de hablar de consumos, que realmente es lo que os interesa a todos, entre la gasolina y el GLP, la única diferencia que notas en el día a día es, sobre todo, el ruido del motor. Vais a oírlo. Esa es la diferencia más apreciable, pero no nos enrollemos. Cogí el coche, llené los dos depósitos, gasolina y GLP, y me puse a hacer kilómetros hasta que he agotado los dos depósitos. A ver qué consumos he hecho y sobre todo cuánto dinero me he ahorrado entre el GLP y la gasolina. Todos los recorridos que he hecho son los mismos y he hecho constantemente el recorrido de rutina. Vamos con las cifras. En este momento se me acaba de vaciar el depósito de GLP, como estáis viendo. Lo tengo en GLP, pero ya me ha saltado a gasolina. He logrado hacer, aquí lo estáis viendo, 358 kilómetros a una media de 36 kilómetros por hora. Y aquí veis que ahora tengo el depósito de gasolina a tope y vamos a ver qué autonomía total en ciudad tiene este coche. Y esta otra imagen es cuando se me encendió ya la reserva del depósito de gasolina. Veis que en total hemos hecho 838 kilómetros y que la velocidad media es la misma que hemos hecho con el GLP. Y en total hemos hecho 358 kilómetros en GLP y 480 kilómetros en gasolina. Hemos gastado 28,3 litros de gas y 32,6 litros de gasolina, lo que nos da un consumo en ciudad de gas de 7,9 litros a los 100 y de 6,7 litros de gasolina. La primera conclusión que sacamos es que yendo con gas no gasta muchísimo más que la gasolina. Hay que tener en cuenta que este es un coche urbano y es de primera, segunda, tercera constantemente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos al dinero, que aquí sí que el gas arrasa. Los precios están actualizados al 9 de junio de 2023 y veis que el coste del depósito ha sido de 26,34 euros en GLP y 53,65 en gasolina, lo que nos da un coste por kilómetro en GLP de 0,07 euros por kilómetro y el coste en gasolina es de 0,11 euros por kilómetro. Por tanto, tenemos un ahorro del 34,2% si utilizamos el GLP en vez de la gasolina, pero también he de decir que con el motor híbrido nuevo el consumo en gasolina disminuye un 20% aproximadamente.
Por tanto, yo tampoco me volvería loco buscando una unidad de GLP si tenemos una unidad microhíbrida a mano. Hombre, siempre tienes más autonomía y tienes ahorro incluso en GLP, pero creo que ahora mismo ya no es un factor determinante. Y estos son los resultados del crash test del Fiat 500. Os los detallo por apartados. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Echemos un vistazo a los bajos del coche. Y os tengo que decir que en 3 unidades que controlamos, una de ellas ya con 70.000 kilómetros, no hemos detectado fugas ni nada raro. Es un coche bastante fiable. Parece mentira la mala fama que tienen los italianos y, además, por mi experiencia, es un coche que no da nada de guerra. Vamos a echar un vistazo a los bajos. Vemos que son unos bajos sencillos, vemos que tiene una arquitectura el coche sencilla, pero quiero llamaros la atención en un aspecto. Esta es una unidad de hace unos 5 años y fijaos que no tenemos prácticamente ninguna zona carenada. Vamos a ver un poco al detalle todo, aquí lo estáis viendo muy bien y fijaos que prácticamente no hay zonas carenadas. Bien, ahora os voy a enseñar los bajos correspondientes al 500 descapotable, que es un coche reciente, tiene meses. Fijaos cómo cambia el panorama, cómo se nota que este coche ha recibido modificaciones y mejoras, sobre todo en la parte de los bajos. Ahora lo vais a ver bien. Fijaos, estamos echando un vistazo a todo, pero fijaos cómo están carenando ya los bajos del coche, cómo ha cambiado todo. Ahí vemos esas placas de plástico negro para carenar los bajos, incluso la parte del motor ya está carenada. Por tanto, vemos que Fiat no se ha dormido en los laureles y sigue mejorando este modelo. Wanna move my feet, wanna drink my wine. El maletero del Fiat 500 en ambas versiones, tanto cabrio como con portón, tiene 155 litros. Acabáis de ver que la bandeja que tiene el maletero es pequeña, bastante pequeña, no necesita ni cordones que la sujeten al portón y bueno, pues tapa lo suficiente, como estáis viendo. Luego los reposacabezas traseros hay que sacarlos sí o sí si vamos a llevar adultos detrás y eso limita un poco la visibilidad. Por otra parte, como estáis viendo, el maletero tiene una terminación bastante decente para el coche que es.
Aquí podéis apreciar que la boca de carga es más pequeña en el caso del Cabrio. Fijaos el espacio que se come por los laterales al lado de los pilotos. Ahora lo vamos a ver bien. Pero también fijaos que en este caso disponemos de asiento abatible 50-50. Aquí podéis ver claramente ese espacio que se come en el caso del Cabrio el borde de carga. El plano de carga está a 72 centímetros de altura y el borde de carga hasta el fondo del maletero es de 16 centímetros. Y estas son las terminaciones de los portones. No están mal, lógicamente no tienen una cubrición grande, pero bueno, tenemos una moqueta y en el caso del portón pues tenemos una pequeña cinta para bajar el portón. El fondo del maletero es muy sencillo, es una moqueta, nada más. En este caso es la versión de GLP y vemos aquí el depósito que está debajo de esta moqueta. En el caso de que no tengamos depósito de GLP, es decir, las versiones normales actuales, vemos que en el caso del Cabrio, por ejemplo, tenemos una rueda de repuesto con todas las herramientas necesarias. Algo que me ha gustado, que este coche lleve rueda de repuesto. Abatir los asientos, como estáis viendo aquí, es muy sencillo. Pero claro, si tenemos la versión Cabrio no vamos a tener la capacidad de carga que nos provee la versión con portón. Eso es evidente. Lógicamente, si te compras el Cabrio, renuncias a la polivalencia del maletero, aunque no sea muy grande. Me encanta la gestión de la capota cuando intentamos abrir el maletero tanto con el mando como con el botón físico que está encima de la matrícula. Por cierto, otro detalle, fijaos que el cristal trasero es, eso, un cristal. Wanna move my feet, wanna drink my wine. El acceso a las plazas delanteras de este coche es sencillamente ejemplar. La puerta es enorme, fijaos con qué facilidad te montas, es realmente cómodo. Es un coche que incluso a las personas mayores le va a resultar comodísimo subirse y bajarse. Fijaos, en eso este coche es sobresaliente. El puesto de conducción es más bien alto. A mí siempre me ha gustado ir alto y con las piernas recogidas, por lo tanto me parece comodísimo. La regulación en altura del asiento en realidad es media regulación de altura del asiento, porque solamente se eleva la parte trasera del asiento y la parte delantera se queda fija. Igualmente el volante tiene regulación en altura, pero no lo tiene en profundidad. Eso habría que revisarlo. Subirse a las plazas traseras pues ya es otro cantar. El espacio para acceder atrás es justo. Una vez dentro pues nos damos cuenta de que vamos bastante justos. Por tanto, si vais a utilizar con frecuencia las plazas traseras, indudablemente tenéis que ir a por un Panda. Eso sí, si vais a llevar un par de niños o adultos de forma esporádica, el 500 os puede servir, pero las plazas traseras no vamos a decir que son testimoniales, pero son siempre para un ratito en caso de adultos. Un par de niños van bien. La terminación del coche está bien. Aquí estáis viendo una versión Sport, además con cambio automático, que se dejó de hacer, pero ya os contaré cómo va. Pero fijaos que la terminación es pintona, pese a que todos son plásticos duros y esa parte blanca, que es el reposabrazos, eso es cuero sintético. Pero la verdad es que por lo general agrada mucho lo bien acabado que está el coche, aunque los materiales son materiales duros, pero fijaos, da sensación de buena terminación. Este es el interior de la versión inicial del Fiat 500. Ahí teníamos un pequeño hueco que desaparece en las versiones posteriores y sobre todo cambia esta zona de la radio
y del climatizador. Además también cambian los botones. Y ahí vemos que la guantera está a la vista. Hay cambios significativos en la versión 2 o la Mark II que vamos a echarle un vistazo ahora mismo. Pues aquí estamos en este pelotilla cabrio y vamos a echar un vistazo al interior. Todo, como estáis viendo, tiene unos acabados sencillos, pero pues monos, muy a la italiana. El volante es de cuero sintético, pero tenemos un volante redondo, como estáis viendo, blanco, muy gracioso, con unos mandos sencillos y que funcionan muy bien. Aireadores con regulación, que tomen nota algunos. Todo esto es plástico duro. La plancha típica de Fiat 500 con la luz del antiniebla. Y aquí tenemos el ajuste para tener un volante blando o muy blando. Climatizador que funciona bien, aunque es un poco ruidoso. Y los mandos de los elevalunas. Este con memoria de subida y bajada y este con memoria solo de bajada. La palanca de cambios está en un sitio, bajo mi punto de vista, fabuloso. Y además es una gozada manejarla, sinceramente. Marcha atrás, con el típico sistema de anilla. Aquí tenemos los posavasos de rigor, una toma de 12 voltios y un hueco para poner el móvil. Dos conexiones USB, ahora veremos el CarPlay. Otro huequito para dejar cosas. Y no mucho más porque este coche pues no es grande. Por arriba tenemos un espejo que no es electrocrómico. Tenemos, como estáis viendo, los espejos correspondientes. Este no tiene tapa. La luz. Y por aquí tampoco hay mucho más que contar. Una guantera, como estáis viendo, generosa, pero que no está iluminada. Y los asientos pues están tapizados en cuero sintético y tela, pero como buen coche italiano pues tienen mucha gracia, ya sabéis. Vamos con la primera sorpresa de este coche, que es el equipo multimedia. El equipo multimedia que trae, para mí, relación calidad-precio, es fantástico. Mirad. Tenemos la radio con AM, FM y DAB. Tiene un sonido, a ver que este ajuste, esta emisora no está disponible. Vámonos a otra, esta misma. Tiene un sonido bastante decente para lo que es. Aquí tenemos, fijaos, el ajuste, que lo podemos hacer así. Ecualizador, agudos, medios, bajos, ajuste de volumen según la velocidad y el loudness que lo podemos ajustar también. En fin, muy sorprendente bajo mi punto de vista. Los medios, vamos a bajar un poquito. El CarPlay, que además funciona muy bien, Uconnect, ajustes, datos de consumo. Fijaos que aquí está gastando 5,1, este es 5,7, pero esto es una prueba. Vamos a hablar de los consumos. Viniendo ayer de viaje a 120 me gastó 4 y pico. Este es un coche que andando por ciudad, en el peor de los casos, jamás vais a llegar a 6 litros. Jamás. Se puede dar el caso como aquí, que puedes estar en 5,7. Y ya es una cifra rara, os vais a mover más cerca del 5 que del 6. Es más, yo os diría que si tenéis un poquito de cuidado, os vais a mover más en el 4 que en el 5, en consumo. 4 litros con 9, con 8, por ahí, 5 con poco. Es un coche parco realmente. Bueno, vamos a quitar el sonido. Y ahora vamos con la segunda sorpresa para mí de este coche, que es esta, el techo. El techo no solamente está bien hecho, sino que además es muy silencioso. Ayer me fui de viaje por autopista con él y me sorprendió el poco ruido interior que tiene este coche.
Vamos a abrirlo. Aquí lo estáis viendo. Y se para ahí. Y luego tenemos ¿veis? Y esa sería ya la última posición. E insisto en lo que os digo, me ha sorprendido muy gratamente este techo, pero mucho. Vámonos a las plazas de atrás y vamos a dejarlas. Primero vamos a verlo con el techo abierto y luego con el techo cerrado. Bueno, ya estamos atrás. Desde luego, como estáis viendo, el espacio no es el fuerte de este coche. Pero hombre, vamos a decir que yo, por ejemplo, pues voy. Os voy a enseñar una cosa que me ha llamado la atención. Mirad dónde está la batería del sistema híbrido. Bueno, el asiento de la izquierda del conductor sí tiene memoria. Y vemos que no tenemos bolsillo, cosa que tenemos en el asiento del pasajero, pero este asiento no tiene memoria. Veis que la terminación es buena. Lógicamente, con el techo abierto, pues aquí tienes mucha sensación de libertad, pero es un coche que lógicamente es pequeño, ¿eh? Y aquí tenemos, que también me ha hecho mucha gracia, la antena que está en este cristal. Vamos a cerrar el coche, el techo. Aquí veis cómo va cerrando. En esta primera posición, no sé si aquí lo apreciáis, seguimos teniendo espacio para la cabeza, ¿eh? Este es un coche que os digo que a mí el techo este me ha sorprendido. No le tenía yo mucha fe y me ha sorprendido lo bien hecho que está y sobre todo, aparte de la terminación, como hemos visto, lo silencioso que es este coche pese a llevar un techo de lona. Vamos a seguir cerrando. Digamos que esta sería la posición tradicional de techo. Ahí vemos que ya tenemos unos huecos, pero lógicamente el techo todavía no está cerrado. Aquí veis la terminación. Vemos que tenemos, a ver si aquí lo podemos ver mejor. Este es un techo que tiene dos capas. Vamos a cerrarlo del todo. Que esta parte ya hay que cerrarlo pulsando el botón. Y ya tenemos el coche cerrado, el techo cerrado. Y fijaos que las plazas traseras no están tan mal. Hablemos del cuadro de instrumentos. El que es de agujas, que es parecido a este es el de la versión Sport, es un follón, sinceramente. Cuesta mucho leer tanto el cuentarevoluciones como la velocidad. Es complejo. A mí no me acaba de gustar y creo que es uno de los fallos del coche. Y yo sin duda me quedo con el cuadro digital que vais a ver ahora. Aparte de que es molón, porque es gracioso como está hecho, da mucha más información y sobre todo es muchísimo más fácil de leer. Si podéis, sin duda, tenéis que elegir el cuadro digital porque merece la pena y mucho. Respecto al equipo de sonido, aquí estáis viendo el modelo básico. No tiene CarPlay, no tiene Android Auto, pero tiene lógicamente conectividad Bluetooth y se defiende. Es un equipo que se defiende, lo que pasa que, claro, no da las prestaciones del equipo superior. Simplemente por la comodidad del navegador, yo elegiría el equipo superior, porque siempre le podemos poner el Waze o la aplicación que queramos. Y sinceramente creo que tampoco es una diferencia de precio grande. Eso sí, si optáis por la versión sencilla, que es esta, tampoco os va a defraudar, porque tiene buena calidad de recepción, buena calidad de sonido y el Bluetooth funciona muy bien. Por tanto, es un poco, pues una cuestión de gustos, como todo. Lógicamente, la otra versión es superior, pero esta se defiende y bien.
Me queda hacer un comentario sobre la caja de cambios automática, que en este momento ya no es una opción en los vehículos nuevos, pero de segunda mano os podéis encontrar alguna. Es una caja de cambios robotizada. Eso es muy importante. Va bien, no va en absoluto mal, pero no es una caja de cambios automática al uso. Aparte que yo os digo una cosa, el cambio del coche manual es tan divertido que yo casi lo cogería manual. Vámonos a dar una vuelta y vamos a ver qué tal va el coche en marcha en sus diferentes versiones. Wanna move my feet, wanna drink my wine. ¿Cómo no te vas a enamorar de este coche con ese sonido? Si tuviera que definir el Fiat 500 con una palabra, yo diría optimismo. Es un coche que transmite optimismo. Tiene gracia en el diseño, tiene gracia en la conducción, no va de superdeportivo, no va de nada, pero al mismo tiempo es gracioso, provoca simpatía entre la gente. Es un coche optimista, realmente. Pero ahora vayamos a la conducción. Empecemos hablando de los motores. Tenemos básicamente 4 motores. Tenemos el primer motor, que es el 1.2 4 cilindros, que puede ser de gasolina o de gasolina y GLP. Y luego tenemos la versión de 3 cilindros híbrida, además de la versión diésel, que prácticamente pues no quedan. Empecemos por el motor de 4 cilindros. Es un motor que va fino, es un motor que tiene una potencia de unos 70 caballos, al igual que la versión híbrida, y es un motor que gasta un poquito, y entonces si estáis buscando ahorro, id a por la versión de GLP. ¿Por qué? Primero porque vamos a tener la etiqueta eco y luego porque el gasto de gas va a compensar el mayor consumo que tiene la versión 1.2 de 4 cilindros. Y ahora toca hablar de la versión híbrida de 3 cilindros. Es un motor que pierde la suavidad del 4 cilindros, lógicamente, pero tiene la misma potencia que el 4 cilindros aproximadamente y sobre todo reduce bastante el consumo, por 2 motivos. El primero porque es un motor microhíbrido, de estos híbridos mentirosos, que eso siempre hace algo, y luego tenemos una caja de cambios de 6 velocidades con respecto a la de 5 que tenemos en el motor 1.2 de 4 cilindros. Por tanto, la versión híbrida no está nada mal y tenemos un consumo mucho más bajo. Lo único que perdemos es un poco de finura, pero no gran cosa, y además ganamos la etiqueta eco. Por tanto, es una versión altamente recomendable, sobre todo porque este coche va fenomenal por ciudad. Y si nos encontramos alguna unidad diésel a la venta, nos la tendríamos que plantear si salimos mucho a carretera, porque ya es un motor con mucho más par motor y se desenvuelve muy bien por carretera. Porque los 2 motores anteriores, tanto el 3 cilindros como el 4 cilindros, se quedan un poco cortitos a la hora de viajar. No vais a tener problemas por el extrarradio, por recorridos cortos, etcétera, etcétera. Ahí no vais a tener problema. Pero es un coche que con esos motores se queda corto a la hora de viajar. Tenéis que tenerlo en cuenta. Veréis que en los motores no he incluido las versiones de 2 cilindros Twin Air, que tenían 85 y 105 caballos. Esas versiones las probé en su momento. Fue un motor que no me gustó, la verdad. Prueba de ello es que es un motor que rápidamente fue retirado del mercado.
Y si encontráis alguna unidad con esos motores, hacedme caso y probadlas antes, porque tienen un funcionamiento que a más de uno no le ha gustado, que no quiere decir que a vosotros no os gusten, pero hacedme caso y probarlas bien, porque son potentes, son 85 caballos ya y 105 caballos, pero es un 2 cilindros y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero eso sí, son motores mucho más vivaces, primero porque son más potentes y luego al llevar turbo además tenían bastante más par motor. Por tanto, eran coches que viajaban muchísimo mejor. De ahí mi insistencia en que los probéis antes, porque a lo mejor os encajan. Ojo con eso. Otra de las grandes ventajas que tiene este coche es el puesto de conducción y la amplitud que tenemos en las plazas delanteras. El coche es sencillísimo de manejar porque tenemos buenas superficies acristaladas, buenos retrovisores y todo eso juntado con una dirección muy suave hace que manejar este coche por ciudad sea una auténtica gozada. Encima lo acompañamos con una caja de cambios que es divertida. Te apetece muchísimo jugar con la caja de cambios. Además, como hemos visto, tenemos un equipo de sonido más que decente y lo tenemos con su CarPlay, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, las plazas delanteras, si este coche lo vas a usar para moverte por ciudad, hacer recados, etcétera, etcétera, te vas a encontrar con el problema que tenía yo cuando tuve este coche, que en casa había tortas por llevárselo. Ahora vamos a hablar de un asunto espinoso para ser un coche italiano, la fiabilidad. Pues bien, os tengo que decir que este coche en la versión 1.2, que tengo 2 unidades en seguimiento y una de ellas ya ha sobrepasado los 100.000 kilómetros, este coche es indestructible. No da ningún problema. De la versión de 3 cilindros híbrida no puedo dar información porque no tenemos experiencia con él. Pero desde luego la unidad con el motor 1.2 y la unidad de GLP que sigo controlando son indestructibles. No han dado ni un solo fallo. Los mantenimientos preceptivos y punto pelota. Nada más. Alguno estará diciendo que solo digo cosas buenas del coche, pero es que si tú asumes lo que es el coche, es decir, un coche pequeño con un motor pequeño, pero que por lo demás está hecho de cine, el coche no te engaña, no puedes buscar defectos donde no los hay, porque lo que el coche ofrece en general, en su conjunto, es muy bueno. Quizás podías mejorar un poco las luces, pero bueno, le puedes poner unas lámparas LED homologadas, porque quizá la iluminación sea uno de los puntos a mejorar. Igual que a lo mejor pues podías, yo qué sé, mejorar eso, el volante, que tenga regulación en distancia. Alguna cosa siempre hay, pero es que el conjunto es sobresaliente. Evidentemente, si te compras este coche para que vayan 4 personas dentro constantemente, te has equivocado. Pero el problema no es que el coche tenga ese defecto, es que te has equivocado de coche, simplemente. Si tú estás buscando un urbanita puro y duro, tienes que plantearte este coche por narices, porque además millones de italianos no pueden estar equivocados. Si no necesitas mucho espacio, el 500. Y si necesitas más espacio y 4 puertas, el Panda. La oferta es lógica. Y recordad que el Panda es el híbrido más barato del mercado. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Recién salido del horno. Este es el rival por tamaño que tiene el Fiat 500. Poco que decir, ¿verdad? Además, este coche no tiene etiqueta eco. Yo realmente creo que el auténtico rival que tiene el Fiat 500 es el Toyota Yaris.
El Yaris es más grande. Es un híbrido de verdad. Dispone de 4 puertas. Teóricamente es un poquito más potente. Pero yo realmente creo que para ciudad me quedaría con el 500. Porque por el precio del Yaris me llevo un 500 descapotable que la verdad es que es un coche muy agradable. Es una cuestión de gustos, porque el Yaris, como dije en su momento en la prueba, es un ciudadano ejemplar y además es automático, cosa que el 500 no tiene. Entonces, si yo me tuviera que comprar un coche urbanita, yo miraría o el Yaris o el 500, porque creo que son los dos únicos coches que ofrecen una conducción urbana fantástica. Y luego ya entramos en detalles, que si 4 puertas, que si automático, que si descapotable, que si este me gusta más, bla bla bla, ya son gustos. Pero creo que son los dos urbanitas de referencia ahora mismo. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima. Espero que os haya gustado el reportaje. Me he ido a una hora larga, pero creo que ha merecido la pena. Y sobre todo quiero transmitiros que hay algo que a mí me sigue enamorando del Fiat 500, de esta versión del 500. Pasan los años y no lo cambian. Por algo será. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.